¿Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen? Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio.
Bienvenidos a su programa Experiencia Contable. Un gusto tenerlos con nosotros para aprender juntos temas relacionados de nuestra profesión. Mi nombre es Ivette Barbosa, soy directora de este proyecto que ha nacido sin fin de lucro para capacitarnos de una manera continua, dirigido a todos los que amamos esta profesión, desde estudiantes, profesores, contadores privados y contadores públicos, y el público en general, que le gusta aprender de todo un poquito. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy actualizado y les comento que va a ser el primer programa de 4 programas van a ser con esta línea de lo que viene, si Dios quiere, para el 2025. Tenemos que ir renovando nuestra mente, nuestro equipo de cómputo, nuestra mentalidad realmente para lo que viene para el 2025 y que viene con mucha fuerza, y yo siempre les digo, no se queden atrás, nos tenemos que renovar, subirnos en la ola que viene, para que todos estemos, si Dios quiere, en el 2026 con trabajo, igual como estamos cerrando este 2024. Y el tema es inteligencia artificial generativa, el apoyo esencial para el contador moderno. Realmente, tanto moderno es como estar actualizado. Nuestra profesión ha cambiado montones, que lo digamos los que empezamos con un Lotus a lo que tenemos ahora, ¿verdad? Entonces ha sido todo un cambio, y viene un cambio muy fuerte para nuestra profesión que nos va a traer Hacienda Digital. Así que invito a todos los colegas que hoy están empezando a ver este programa, que no le tengamos miedo a la tecnología, no le tuvimos miedo a los 90, no le tengamos miedo ahora para entrar al 2025 con el cambio. Capacitémonos, actualicémonos y pongamos nuestras oficinas y nuestras empresas a trabajar con la línea de tiempo que estamos actualmente. ¿Y quién más para darnos este tema? Yo creo que fue hace como un año que vino don Ronald, o a principios de año más o menos, que él nos trajo este tema de inteligencia artificial. Y por cierto, yo hice una pregunta tonta, aunque dicen que no hay pregunta tonta, ¿verdad? Que yo le pregunté qué era IA y después me dice inteligencia artificial. Entonces, vamos a ver ese tema relacionado con nosotros los contadores. ¿Quién es don Ronald? Él es contador público, contador privado, él es máster, tiene más de 20 años en los puestos de auditoría de la parte contable del sector público y también del sector privado en el área financiera. Ha estado en varios puestos a nivel nacional, como fue contador nacional de Costa Rica y como auditor interno también. Ahora está como auditor interno corporativo de Copenae. Él siempre ha estado en la vanguardia con este tema de inteligencia artificial, así que no es un holograma, sí es él el que está aquí con nosotros. Así que don Ronald, muchas gracias por venir el día de hoy. ¿Y hace cuánto nos visitó? Yo no me acuerdo, un año, menos, ¿verdad? No, un año. ¿Un año ya? Sí, creo que más del año. Este año yo no he venido aquí. Ok, entonces, ¿cuánto ha evolucionado este tema de inteligencia artificial? Primero, Ivette, muchas gracias por la invitación. Con gusto. Para mí es un honor estar acá en este programa. La primera vez que vine era contador nacional, yo me acuerdo, fue por ahí del 2019. No, esa fue en el 2019, después viniste para ver ese tema de inteligencia el artificial y eras auditor. Del Ministerio de Hacienda. Eras auditor del Ministerio de Hacienda, ahora lo estreno con el otro puesto. Sí, usted me estrena con los puestos, mira. Yo lo estreno con los puestos. Sí, bueno, este tema, Ivette, es interesantísimo porque ha evolucionado un montón. De cuando hablamos hace un año, ahora, esto ha avanzado bastante. Le voy a dar un dato para que se dé una idea. Albert Einstein tenía un IQ de 159, ¿verdad? Ha sido una de las personas más inteligentes que han existido en la humanidad. La última versión de ChatGPT, el 4o, tiene un IQ de 150. O sea, quiere decir que hoy día ChatGPT, la última versión, 4o, es más inteligente que el 99% de nosotros en el mundo. Entonces, si yo tengo un compañero que es muy inteligente en el equipo de trabajo, obviamente yo voy a recurrir a él para que me ayude. Eso está pasando hoy día con estas herramientas de inteligencia artificial generativa. Y le doy otro dato. Se hizo un experimento con el sector médico y resulta que pusieron a una inteligencia artificial que usó como motor el de ChatGPT, ¿verdad? Pero lo usó como motor, y pusieron a analizar imágenes
para determinar el diagnóstico de diferentes pacientes. Resulta que ChatGPT o esa inteligencia artificial tuvo una precisión del 90% y los médicos tuvieron una precisión del 70%. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Nosotros como profesionales en contabilidad, en auditoría interna, en auditoría externa, tenemos que aprender a usar estas herramientas para que nos hagan la vida más fácil y también incrementa nuestra capacidad de análisis. Hoy día se pueden hacer un montón de cosas con estas herramientas y le voy a dar un ejemplo práctico. El año pasado yo tuve un tema ahí que tuve que resolver un asunto en menos de una hora relacionado, en ese momento estaba en el Ministerio de Hacienda con la Ley General de la Administración Pública. La Ley General de la Administración Pública son como 300 artículos y como está escrito por abogados, a veces cuesta entender ciertos artículos, ¿verdad? Entonces yo tomé esa ley, la subí a ChatGPT, le dije, vaya, tengo este problema, ¿cuáles artículos de esta ley me hablan sobre este tema? Me dijo, son estos y estos temas, son estos artículos, eran como 10. Entonces le digo, ok, hay artículos que yo no entiendo, explíquenlos en una manera sencilla. Ya me los explicó en una manera sencilla. Y luego le digo, tengo este problema, ocupo que me haga una estrategia de comunicación para poder afrontar esta situación. Ivette me hizo una estrategia muy buena, un análisis muy completo, y también con el conocimiento que yo tenía, me permitió apalancarme para yo afrontar esa situación complicada y salir airoso de esa reunión. Y le puedo decir que eso lo hice en 10 minutos. O sea, ¿cuánto me hubiera llevado leerme 300 artículos de la Ley General de la Administración Pública y poder hacer un buen análisis y una estrategia de comunicación? O sea, yo no sé si en una hora lo hubiera hecho. Sí, no. Tendrías que tener una carpeta con todos los archivos que necesitas y ver, de una vez buscar la palabra clave para ver cómo le llega. Y una estrategia de comunicación. Y no es, insisto, yo siempre que me invitan a hablar sobre inteligencia artificial tradicional, inteligencia artificial generativa, yo siempre digo que la inteligencia artificial no nos va a sustituir. El que nos va a sustituir es aquel profesional que la use y nosotros no. Exacto. Ese es el que nos va a sustituir a nosotros. Entonces, imagínese que a usted le llegue entrevistas a su despacho y que lleguen 5 personas, las 5 son muy capacitados, están muy preparados académicamente y experiencia, pero hay uno que sabe usar inteligencia artificial generativa. Más, si yo fuera usted, yo escojo a este que sabe usar inteligencia artificial generativa, porque yo sé que me va a hacer más eficiente en igualdad de condiciones. Entonces, hoy día se pueden hacer muchas cosas. Imagínese, ahora que hablabas de Hacienda Digital, la cantidad de información que vamos a tener, los cambios que emite la Dirección General de Tributación, que los contadores tenemos que afrontar eso, la facilidad que tendríamos de analizar gran cantidad de información. Es que imagínense, pongamos 2 contadores, uno que no la use, inteligencia artificial generativa, y otro que sí. Este tiene que leerse la Ley General de la Administración Pública, todo el tema relacionado con el IVA, usa inteligencia artificial generativa, y este otro no. ¿Cuál va a ser más rápido? Y no estoy diciendo que yo ciegamente tengo que acepto lo que me dice la IA generativa, porque tiene que pasar por un proceso de valoración de parte nuestra. Lo que estoy diciendo es, me da ese insumo, es un buen punto de partida, yo lo analizo, y con base en eso empiezo a hacer mi trabajo. Entonces, exacto, es digamos un aliado. Yo lo veo así como un aliado. Un día de estos conversando con un colega, decíamos que él me dice, él está investigando sobre los activos que se pueden, cómo declararlos en el D104, que hay que diferirlos por 4 o 5 años y él siguió y me dice, no, y ahora si no es de trabajo solo puede ser un 50%, y empezó, y yo, ¿dónde encontró esa el 50%? Yo nunca lo había escuchado. Me dice, no crea que fui yo que lo encontré, fue mi aliado, me decía, y es el de la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces dice, yo empecé y puse la palabra, pero me sacó un artículo, me dice que él lo analizó mal. Sí. Entonces me dice, yo detecté que ese artículo venía mal, no redactado, sino como que traducido, digámoslo así, interpretado. Entonces para mi criterio ese párrafo es incorrecto por esto, esto y esto, le contesta a él, ¿verdad? Entonces él le dice,
Sí, disculpe, tiene razón. Entonces yo hice, disculpó, me dice, sí. Claro. Entonces yo empezaba a vacilar con él, me dice, sí, y yo le detecté el error. ¿Qué pasa? Tampoco es ciegamente creer en la información que sale de las respuestas de lo que yo estoy investigando, sino que yo también tengo que saber interpretar lo que me están diciendo, ¿verdad? Porque no es nada más copy-paste, ¿verdad? Como hacen ahora los chiquillos, sino es saber interpretar lo que está diciendo. Yo quiero saludar a los que se están conectando el día de hoy, a don José Berríos, a doña Marielos, que está ahí también con nosotros, y todos los que se han ido conectando poco a poco. Muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo este tema que realmente es de importancia para todos. Nos pregunta don José Berríos que qué tan actualizados están. Aquí, el año pasado, la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, ChatGPT, se actualizó el año pasado con información, ¿verdad? Eso hay que estarlo actualizando. Pero tomemos en cuenta que ahora la última versión de ChatGPT, por ejemplo, hablo de esa, pero está Gemini, está Copilot, ya tiene la opción de ir a la web a buscar información. Entonces ChatGPT, por ejemplo, tiene la opción paga, que ahí le das clic, hay una bolita, ¿verdad?, del mundo, y se va y se conecta a la web. Ya está esa facilidad. Okay. Pero aquí, Ivette, retomando lo que hablabas de este colega que le detectó un error, recordemos que la IA alucina, es el nombre técnico, hace alucinaciones. ¿Y por qué pasa eso? Porque como está programado, está diseñado de tal forma que siempre va a contestar. Siempre, sepa o no sepa. No puede decir no sé. Es como aquel colega, compañero que tenemos que siempre dice algo, aunque tal vez esté bateando, ¿verdad? Entonces, ahí es muy importante el uso de los prompts. El prompts es el lenguaje con el cual nosotros nos comunicamos con la inteligencia artificial. Hay técnicas para hacer prompts, y eso nosotros tenemos que usarlo para mitigar el riesgo de alucinaciones. Y aquí les voy a pasar dos tips. Un tip es, cuando estemos redactando el prompt, terminémoslo así: si no estás seguro, dime que no sé. Y vieras que ahí el algoritmo está diseñado de tal manera, si no tiene la información, como está diseñado para siempre contestar, pero a nosotros darle la libertad de decir no sé, el algoritmo por lo general dice, no tengo suficiente información, no sé. Entonces eso nos mitiga mucho el error de la alucinación. También hay otro tip. Es decirle, ok, contéstame cuando tengas un 95% de seguridad de que la respuesta es correcta. Okay. Y no le pongas 100 porque genera error. Ya esos son de rato de estarlo usando. Entonces, cuando ponemos eso, verás que es muy interesante porque ya ahí no alucina el algoritmo. Por lo menos se mitiga mucho el riesgo. Y otro tip, cuando nosotros diseñamos el prompt, le podemos poner, por favor, dame el paso a paso para poder llegar a esa respuesta, y te da el paso a paso. ¿Y qué me permite eso? Me permite determinar los sesgos que tenga esa respuesta, porque como todo eso está entrenado con información que le damos los seres humanos, entonces tiene nuestros sesgos. Sí, claro, porque no es solamente ponerle, necesito, no sé, un resumen de la ley 9635, hasta ahí yo creo que podemos. Y exponerle tal vez un caso, si es aplicable o no tal IVA para tal artículo. Pero nosotros tenemos que tener el criterio para determinar si esa respuesta está bien o mal. Exacto. Porque si la damos mal, ¿qué le vamos a decir al cliente? Es que GP, como le dice una amiga, me dijo que era así, y yo lo agarré de ahí y fue lo que contesté, ¿verdad? Entonces tenemos que tener nuestro criterio y la experiencia de nuestros años. Yo ya voy para 30 años de experiencia, si Dios quiere el otro año. Como dicen, no, eso no se brinca. Son 30 años, ¿verdad? Entonces uno tiene desarrollado un criterio que tal vez a veces cuestiona más de la cuenta, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿cómo va a salir todo ahí resumido? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Mejor verifico el artículo. A veces lo hacemos doble trabajo, porque no le creemos mucho lo que viene saliendo de ahí, ¿verdad? Entonces uno va a buscar la ley a ver si es cierto. Entonces tiene que haber como un equilibrio para que realmente ese aliado sea que me ahorre tiempo y gane más funciones o cotizaciones o atender más clientes el mismo día, y no más bien que yo me atrase todo por estar verificando si es correcto o no es correcto, ¿verdad? Sí, esa herramienta es un buen aliado que tenemos hoy día los profesionales de todas las áreas,
Y aquí el mensaje, Ivette, que quisiera dejar, o uno de los mensajes es, nosotros tenemos que capacitarnos en cómo usarlo, porque si no, no vamos a poder ser competitivos. Ya hay colegas que lo usan muy bien, ya hay colegas que saben cómo hacer prompts, ya colegas que saben las técnicas de prompts. Eso tiene toda una metodología, eso es nada más preguntar por preguntar, hay que darle contexto al algoritmo. Yo he durado, Ivette, un día, por ejemplo, para hacer un buen prompt, para que me sirva, y ya ese prompt me sirve para diferentes consultas. Entonces, eso es importante. Y aquí, Ivette, si me permite, quiero hacer una diferencia entre lo que es el Machine Learning tradicional y la inteligencia artificial generativa. Porque yo he visto muchas veces que... ¿Y los robotcitos, cómo es que sí, se llama? El RPA. RPA. Ajá, que confunden los conceptos. El Machine Learning tradicional es como ese investigador del OIJ, por ejemplo, que llega a la escena de un crimen y producto de la experiencia que él tiene, puede determinar cuál evidencia le sirve y cuál no. O producto de esa experiencia, esa persona puede determinar a la hora de entrevistar a los que están ahí, cuál es probablemente alguien que es sospechoso. ¿Por qué? Por la experiencia. Pero ahí él puede, en ese caso particular de esa escena del crimen, la inteligencia artificial generativa es como ese pintor que producto de muchos años, ¿verdad?, de experiencia, de estudio, a partir de lo que aprendió, puede crear nuevas pinturas, puede crear nuevo conocimiento. ¿Cuál es la ventaja aquí? Que la inteligencia artificial generativa tiene diferentes casos de uso. Yo entreno el modelo con mucha información y me sirve para diferentes casos de uso. El Machine Learning tradicional, que igual es muy bueno, es solo para un caso de uso. Por ejemplo, los scores de crédito, con el cual los bancos nos evalúan si somos o no somos sujetos de crédito. ¿Qué es lo que hace un score de crédito? Ya llega Ronald, le analizan el historial de crédito y dice, Ronald se parece mucho a este grupo de clientes que paga o no paga. Entonces ya ahí te dan una calificación y ahí deciden si te dan el crédito o no. En el caso de la inteligencia artificial generativa, se entrena con mucha información y ya esa información se puede usar para diferentes casos de uso, para, por ejemplo, temas tributarios, para temas de medicina. Entonces, sí es importante tener esa diferenciación, Ivette, porque para entender cómo funciona esto. Me preguntan aquí, ¿cómo iniciamos con este nuevo camino de la inteligencia artificial? O sea, ¿cómo iniciamos? Si no hemos hecho nada de nada. Si no hemos hecho nada de nada, ¿verdad? Así de cero, yo diría, tomen una IA generativa, ChatGPT, Gemini, la versión... Uno se mete en el celular. Y salen varias opciones. ¿Cuál es la mejor opción? Puedo usar ChatGPT, puedo usar Gemini, que es de Google, puedo usar Copilot, pueden empezar con la versión gratuita, digamos ChatGPT, que es como un WhatsApp. Esa es la gran ventaja que tiene ChatGPT. Entonces empezás a jugar con eso, empieza a explorar. Pero ahí lo que les recomiendo, ya cuando empezamos en ese juego, es ir buscando cursos de inteligencia artificial generativa, que eso existe hoy día en el mercado. Sí, y hay digamos, ahora hay esas maestrías. ¿Verdad? Entonces, el que no sabe nada, que tiene que iniciamos con este que me estás diciendo a nivel de buscarlo y comprarlo, o de la manera gratuita, pero ya llegará una maestría que tanto va a estar actualizada. Yo siento que eso va corriendo. Yo como para uno empezar a estudiar. Puede estudiar, yo digo, que bajas un cursito y lo llevas, pero ya sacar una maestría, ¿qué tanto es? Yo diría que antes de llegar ahí, puede empezar a atravesar. Estamos en el escenario que no le ha entrado el tema, ¿verdad? Entonces, primero empezar a explorar la herramienta, puede llevar cursos de IA generativa, después incluso hay especializaciones de IA generativa, que ahí puedes ir llevando, y ya después, más adelante, puedes meterte a alguna maestría, Ivette, relacionada con el tema, porque sí me parece que es importante, ya eso es más avanzado, para saber cómo funciona el modelo por detrás, para saber por qué alucina y cómo mitigar el riesgo de las alucinaciones. Ok. Ahora que te estaba contando de una capacitación que estaban dando para contadores, hablaban de las herramientas de inteligencia artificial para contadores. Hablaron de la que ya hemos dicho ahorita, de ChatGPT,
pero viene una que se llama BAR, Ujú. una BIM, una LUCA y una Grama. Creo que es una para presentaciones, otra era para hacer logos. Entonces yo cada vez que él explicaba cada una de estas herramientas, decía yo, uy, el publicista se quedó sin trabajo, ¿verdad? Yo, uy, tal persona se quedó sin trabajo, porque es lo que realmente uno paga por ese servicio como contador, ¿verdad? Entonces yo empezaba a analizar esa línea, mira, ya no le tendría que pagar a fulano para hacerme tal cosa, porque lo puedo hacer desde esta herramienta, ¿verdad? Pero igual tengo que aprender a usarla. Sí, hay muchas herramientas, muchas inteligencias artificial generativa para hacer presentaciones, por ejemplo Canva. Canva es una herramienta que sirve para hacer presentaciones, incluso ChatGPT tiene ciertas APIs. APIs es el canal con el cual yo me conecto a otros tipos de herramientas. Entonces yo puedo desde ChatGPT, por ejemplo, conectarme a Canva y ahí puedo generar presentaciones. Y verás que se las genera casi que nada más de usarlas. Obviamente ahí le hace uno los ajustes y ve. ¿Y se pueden repetir? Digamos, don Ronald va a exponer sobre contabilidad básica y yo también. ¿Se lo pedimos? No, da cosas distintas. Da cosas Es que distintas. depende mucho de cómo entrenes el modelo, también depende mucho de los prompts que utilices, entonces es distinto, ¿verdad? Inclusive usando los mismos prompts puede dar información distinta. Y vamos a ver. Yo voy y me piden lo que te había comentado, ¿verdad? El programa de un curso. Vengo y yo le digo a GPT, hágamelo, ¿verdad? Voy y lo presento. Perfecto, me aceptaron, pero el cuidado, perdón, ya me dio tos. El cuidado que yo tengo que tener es, yo me alineo a ese programa que estoy presentando para cotizar o estoy muy largo de lo que me tiró GPT. No sé si me explico. Sí. O sea, como decía usted, yo tengo que prepararlo y adecuarlo, pero la información que genera, como una presentación, como un programa de un curso, como, no sé, la respuesta de una pregunta que me hace un cliente, me sé toda esa información yo como persona, porque no lo va a exponer la herramienta artificial, lo voy a exponer yo, ¿verdad? Entonces, yo siento que ahí hay un riesgo muy grande de que yo lleve simplemente el documento y es como cuando ponemos a los estudiantes a exponer. Usted no hizo ese trabajo, se lo hicieron. Ahí sí es importante tomar en cuenta que, por lo menos a hoy, la inteligencia artificial tradicional y la inteligencia artificial generativa, ya hay cosas que no puede hacer. Yo lo que siempre digo es, dejemos que las máquinas hagan cosas de máquina y dejemos a los seres humanos hacer cosas de seres humanos. Y me voy a explicar mejor, voy a desarrollar la idea. Ese caso que te di al principio, que yo tenía ese problema con la Ley General de la Administración Pública, sí, la herramienta me ayudó a analizar la ley, que eran los artículos que estaban relacionados con el problema que tenía, una estrategia de comunicación, pero al final a quién le tocaba ir a exponer. Yo no podía poner a ChatGPT a exponer, eso tenía que ser yo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que usar nuestras habilidades de comunicación, la capacidad que tenemos de empatizar con la audiencia, o en este caso con las personas que yo tenía que exponer eso, porque si no, por más buen argumento que me diera, yo no iba a poderme defender. Y además, yo me leí eso, no crea que yo llegué y a como me lo dio me fui. Yo lo revisé, lo analicé, sí, tiene sentido, producto de la experiencia que yo tengo, el conocimiento que yo tengo, sí, está bien, ya me dio un buen camino, ahora me toca a mí ir a explotar eso. Entonces es una buena guía, es una herramienta, así es, no es que ciegamente le voy a hacer caso. Entonces le voy a dar un caso, es como yo de medicina no sé nada, es como que yo me ponga a escribir posts de medicina. O sea, ahí sí es cierto que yo tengo que lo que me diga la herramienta, yo tengo que pasarlo así porque no tengo ni idea de qué estoy escribiendo. Sí, sí, claro. Pero si yo pongo temas de contabilidad, auditoría, por ejemplo, o de riesgos, yo tengo criterio. Entonces yo valido cierta información, mira si tiene sentido, quiero que le dé este enfoque, más técnico, menos técnico, ya yo lo reviso y le hago los ajustes y ya eso es lo que uso. Pero eso pasó por mi filtro. Exacto. El curso que usted me dice, a mí me pasó una vez de un curso de COSO que me pidieron, entonces yo lo que hice fue,
le subo la norma acoso, por ejemplo, y le digo, ocupo que me haga casos que cumpla estas y estas características. Entonces me decían, cuando estaban haciendo los casos, mira, esto se parece mucho a lo que estamos viviendo hoy día, nosotros en la empresa, al propio lo hice. Yo le digo, ocupo que me dé casos que tengan esto y esto que los lleve a estas conclusiones. Y me llegaron a estas conclusiones los estudiantes. Entonces, ahí tiene que tener conocimiento para preguntar. ¿Cuántos años tienes de estar con esta herramienta? Yo le puedo decir, Ibe, que desde que salió, ya como que 4 años, 3 años, ahorita no recuerdo. Desde que salió, cuando no sabía hablar español. Desde que salió ya al público. Al público. Sí. Porque hoy estaba escuchando una charla que decía que desde 1960 y algo. De los 50. Ajá, se escucha hablar sobre este tema. Ivette, ahí tal vez si me permites. Pero tenían que a nivel gobierno. No, voy a desarrollar la idea. En los 50 ya se creó los algoritmos que permitían hacer lo que estamos haciendo hoy y se han ido perfeccionando. ¿Cuál es la diferencia ahora? Hoy tenemos gran cantidad de datos para entrenar los modelos, porque ahora tenemos información en la nube, tenemos información en bases de datos, tenemos información estructurada y no estructurada que antes no teníamos. Y tenemos algo también que no teníamos en los 50, ni en los 80, ni en los 90, ni a inicios de los 2000, la gran capacidad de cómputo que tenemos hoy día. Exacto. Porque es mucha información que tiene que procesarse para generar ya lo que tenemos hoy día. Entonces, eso viene desde los 50, pero ahorita lo estamos explotando por la cantidad de información que tenemos y la capacidad de cómputo. Vieras que, digamos, a los docentes tal vez nos cuesta a veces este tema, ¿verdad? Porque nosotros decimos, es lo que yo te vengo repitiendo, que ¿qué tanto se puede acostumbrar uno como profesional a que GPT me haga todo, verdad? Te voy a seguir con el ejemplo con el que empecé al inicio de este programa. Cuando llegó mi abogada, porque mi abogada estaba en licencia de maternidad en ese momento, entonces yo tuve que resolver ese tema legal. Cuando llegó, le dije, vea, yo ocupo que lo que usted me dé asesoría sea algo que no me lo pueda dar ChatGPT, le decía Copilot. O sea, deme algo que la inteligencia... Que no me lo dé, qué bueno ese punto. Entonces, bueno. Cuando yo le decía eso a ella, yo también miré para mí. O sea, yo como profesional, ya sea en auditoría interna, auditoría externa, contador o cualquier profesional, el valor agregado que yo tengo que generar es aquel que no me lo pueda generar una inteligencia artificial generativa. Porque vea lo que le dije al inicio. Hoy día ChatGPT, la versión 4O, que es la última, es más inteligente que el 99,99% de todos nosotros. Y se estima que la versión que va a venir va a ser más inteligente que nosotros y por mucho. Y además, no sé si la gente lo ha meditado, pero póngase a ver, es primera vez en la historia de la humanidad que el ser humano tiene que compartir el mundo con un ente que es más inteligente que nosotros, que es una inteligencia artificial generativa. Es que póngase a pensarlo, ya usted lo ve ahí y hace cosas que aún sabiendo nosotros cómo funciona, nos sorprende. Incluso ya tiene una versión que usted lo pone, la versión habla, y ahí puedes practicar inglés. O sea, ¿para qué pagar un profesor de inglés para practicar si ya la versión paga de ChatGPT tiene un módulo que yo puedo hablar con eso y te da mucha información? Yo me he puesto a hablar como, a mí me gustan mucho los Vengadores, entonces Iron Man que se pone a hablar con Jarvis, yo a veces me pongo a hablar con ChatGPT como si fuera Jarvis, o sea, vea, en serio, ¿por qué? Te da puntos de vista muy buenos, y análisis muy buenos, por ejemplo, en el caso de nosotros... O sea, debates. Debates. Hacer con él. Ajá, le digo, lléveme la contraria, o yo le digo, vea, yo tengo este problema, ocupo que usted me ponga un escenario, vamos, como contador, a una reunión hostil. Entonces, ¿qué preguntas hostiles me pueden hacer? Así, lo más así bajas que me pueden hacer para yo ir preparado. Y vieras que es muy, muy bueno. Cuando vamos a exponer un tema a un cliente, por ejemplo,
Como para ir a conversar con la administración tributaria. Sirve, claro, sí, ¿Sí? claro, ir preparado. ¿Qué me va a decir que la administración tributaria que no estoy cumpliendo? ¿Cómo me defiendo contra ese criterio? ¿Cómo me defiendo? Entonces, ya es todo un tema. Yo, a principio de este año, tuve la oportunidad, yo estoy sacando una maestría en inteligencia artificial, de ir a España una semana, y fue muy interesante porque estaba uno de los que nos daban clases, decía que cuando empezó la guerra Rusia-Ucrania, ellos veían cómo se incrementó los ataques cibernéticos que los creaban con inteligencia artificial generativa. Entonces ellos tenían que utilizar también inteligencia artificial generativa para defenderse. Entonces tenemos que aprenderlo porque el lado oscuro también sabe usarla. Exacto. Entonces nosotros tenemos que estar en ese proceso. Y le doy otro caso, Ivette. Hay un empresario mexicano que quería hacer un negocio con un hindú. Él tiene varios negocios, entonces era un software que querían ahí construir o hacer un negocio ahí. Entonces se va él, antes de firmar el contrato, se va a donde el director que él tiene, que tiene también esa empresa, tenía una empresa subsidiaria que se encargaba de hacer software, tenía 5,000 empleados y le dice, ¿en qué estás? Estoy en esto. ¿Cuánto duras haciendo ese software? Duró 7 meses, ¿ok? Se fue donde el hindú y le dijo, hágame este software. 3 días duró, 3 días por inteligencia artificial generativa. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Sí o sí, todos los profesionales de todas las profesiones tenemos que meternos a aprender a usar estas herramientas, porque si no, la persona que sí sepa usarlas nos va a desplazar. Entonces, vea que estamos viendo cambios muy fuertes, incluso para el tema de robótica, que me preguntaste hace un rato, RPA. Por ejemplo, hoy día en las instituciones financieras, mes a mes, la auditoría tiene que hacer una revisión de los estados financieros, la consistencia y todo eso, para ver si las cifras, si los cálculos que hace la auditoría son iguales a los que hizo la administración. ¿Okay? Entonces, producto de esa revisión, ya ahí el auditor firma los estados financieros, lo firma con el contador, con el gerente y también ya el auditor. Hoy día, digamos, muchos realizan eso en forma con Excel. Digamos, puede durar 8 o 10 días haciendo eso. Hoy día ya hay robots que hacen eso, en menos de un minuto ya hace eso. Sí. Entonces, ¿cuál es el valor agregado que vamos a generar? ¿Cuál es el análisis? Ese es el valor agregado que vamos a agregar en cada trabajo que vamos a realizar. Estaba viendo ahí también de una robot, ¿cómo no le dicen robot? ¿O sí? ¿Sí se dice robot? Cuando lo ponen como en un puesto. Y la puso, era la gerente de mercadeo de una empresa y tenía voz y voto en el comité directivo. Entonces era la jefe de todos los demás colaboradores que estaban ahí. Entonces decía yo, ¿cómo se puede sentir uno de que un robot sea mi jefe, verdad? Y que tras de eso es el puesto que usted quiere crecer y llegar a ser director de mercadeo, pero ya no puedes porque es un robot, ¿quién va a reemplazarlo? ¿Verdad? Y entonces lo que más me llamó la atención de ese caso fue que tenía voz y voto dentro del directivo, dentro de la parte directiva, ¿verdad? Entonces, y que era el jefe de todos los demás seres humanos, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tenemos nosotros que marcar la diferencia a los contadores? Puede llegar un punto en que los auditores sean robot, sí, ¿verdad? Y que nos lleguen a validar nuestro trabajo como contador privado, digámoslo así, poniendo un escenario ahí muy, muy cruel, ¿verdad? Y que sean los CPAs ahora son robots. Y véalo así, por medio usos de la IA generativa en nuestra profesión. Yo puedo tomar estados financieros, los subo a una IA generativa y me los analiza. Analícelos. Le digo, analícenlo y dígame a qué cuentas tengo que prestarle atención. O sea, tengo que ser muy específico con la instrucción y viera los análisis que hace. Sí, claro, y me imagino que es riquísimo debatir ahí. ¿Usted por qué dice que esa cuenta? Para mí esa cuenta está bien. Y vieras, ¿verdad? ¿Cuál es el margen que usted le ve de error? ¿Qué porcentaje se basa en que esa cuenta está en riesgo? O sea, claro, y vieras que cuando llegas a analizar esa cuenta, mira, sí, tienes razón. Ya cuando ya usted empieza así como a analizarla, entonces es un tema. Pero aquí nos vamos a otro cuidado que hay que tener, los sesgos. Todos tenemos sesgos, entonces hay que tener ese balance, ¿verdad? De que está bien, me da la información muy preciso, me ayuda, pero siempre el debido cuidado profesional que tenemos que tener nosotros. Sí.
O sea, es que es un hilo muy delgado. Es un hilo muy delgado, yo no puedo a ojos cerrados hacer lo que me dice. Y a mí me queda muy claro, insisto, en esa serie, en esas películas Los Vengadores, Tony Stark le preguntaba a Jarvis, le daba instrucciones. Y lo regañaba también. Y lo regañaba, no me parece eso, hace estos cambios. Si usted quiere lo hace, pero va a tener esto y esto y esto. Y al final muchas veces no le hacía caso, pero ya tenía un insumo. Ese es el uso que tenemos que darlo. ¿Y por qué hoy yo siento que muchas personas están asustados con la inteligencia artificial, sí, claro, generativa, e incluso algunos dicen, yo no le entro a eso, incluso algunos dicen que eso es el anticristo, ¿verdad? Es porque yo a veces medito de que nos acostumbramos a hacer cosas que lo puede hacer un robot. O sea, vea qué duro lo que estoy diciendo, y cuando llega algo... No trae análisis, no trae criterio, es mecánico, la misma palabra lo dice, es mecánico. Exacto. Entonces, si es mecánico, una máquina, un robot lo puede hacer. Entonces, llega algo que hace lo que nosotros podemos hacer, eso quiere decir que estamos haciendo algo mecánico. ¿Me explico? Entonces, nosotros, insisto, contra esto no podemos competir, tenemos que saber cómo usarlo como aliado. Hay unas presentaciones que vi hoy en una conferencia y yo ya pensé, ¿la hizo él o se la hicieron? Porque era demasiado elegante, muy profesional, se veían las diapositivas y todo, ¿verdad? Entonces ya cuando uno le presta atención a este tema, uno también empieza, ¿lo hizo él? ¿No lo hizo él? ¿Verdad? ¿Lo felicito a él o lo felicito a la inteligencia artificial? ¿Verdad? Pero el conocimiento sí salió de la persona. Exacto. Entonces yo no dice, bueno, si le hicieron la presentación, está bien, pero la persona tiene autoridad, criterio, carácter para hacer su exposición. Entonces, es un complemento. ¿Qué hay de malo en eso? Me explico. Es un complemento. Está usando las herramientas, las está aprovechando, le agilizó el trabajo, le ayudó en la presentación, pero al final... ¿quién fue el que expuso? Fue esa persona. Entonces, exacto, esa persona aprovechó todo lo que tenía a su alcance para generar resultados. Es como que hoy día le digamos a las personas, no utilicen Power BI para hacer análisis de datos, porque no lo está haciendo usted, lo está haciendo un sistema, un software. Entonces, no, hágalo así a pura calculadora y lápiz. Es algo así parecido. En los 80s los maestros entraron en manifestaciones allá en Europa para prohibir el uso de la calculadora en las escuelas y colegios. Hoy día muchas personas están rehusando a usarla, pero ¿qué es el problema? Mientras hay personas que no la están usando, ya hay profesionales que la están usando y le están sacando el máximo provecho, y se ve la diferencia. Que esa es una de las preguntas que quería que hiciéramos cierre. ¿Cómo se da cuenta, digamos, los entre profesionales, quién está utilizando esta herramienta, quién está actualizado y quién no a nivel de tecnología? Se ve, en el caso de ustedes, que ya obviamente manejan el tema, se nota cuando un profesional en contaduría no está utilizando esas herramientas actuales a nivel de inteligencia artificial. Sí se nota, Ivette, por lo menos yo lo noto porque en mi equipo, por ejemplo, en el análisis, a veces algo tan sencillo, se dura mucho para hacer un análisis, por ejemplo. Entonces, esa persona, yo no concibo hoy día, por ejemplo, un documento de 300 páginas, ocupamos ver un tema X, que una persona dure un día leyéndolo y analizándolo. Yo ocupo una respuesta ya. Tome ese documento, súbalo a una IA generativa, deme la respuesta, y esa persona en 5 minutos ya me debería tener la respuesta. Y otra persona que no la use, ya me va a durar toda la semana haciendo eso. O sea, los tiempos van a ser excesivos. Por ejemplo, le doy otro caso, una auditoría interna que usa IA para generar los informes de auditoría. Ya hoy día eso existe. Vos llegás, entrenarse el modelo bien con buenas técnicas de redacción de informes de auditoría. Cuando termina la fase de ejecución, llegas a alimentarse el algoritmo y ya tenés el primer borrador del informe. Ya obviamente hay que pegarle una liguida y todo ese tipo de cosas, pero por lo general eso duramos mucho y ya lo tenemos en forma instantánea. Terminamos ejecución y ya está el primer borrador. Ya después ahí nosotros le vamos
haciendo los retoques que hubiera que hacerle, pero ya ahí nos ganamos un montón en eso, nos acortamos los tiempos. Si yo una auditoría duro 40 días, por ejemplo, y de esos 40 días, sacando el primer borrador, el informe, ya lo corto en 8 días, digamos. Vea la diferencia, es que son tiempos. Sí, claro, es decir, así analizando nuestros tiempos, cuando uno empezaba a usar Google, ¿verdad? Entonces uno decía, ¿cuánto tiempo yo duraba en una biblioteca sacando un libro para poder que me lo prestaran, para poder hacer un resumen y todo lo demás? Y nosotros decimos, ya está Google, ¿verdad? Puede ser que Google se vuelva esas bibliotecas viejas que íbamos antes y que llegue un momento y que digamos nosotros, ¿se acuerdan de Google? Porque ya nadie lo utiliza. Sí, de hecho, hay muchas personas que utilizan la inteligencia artificial generativa como si fuera Google, ahora que lo mencionas, y eso es un desperdicio, porque es una herramienta muy poderosa para hacerle consultas estilo Google, y ese ejemplo que haces es muy bueno. Yo duraba a veces que te dejaban en la U, busque esta definición, yo a veces duraba todo un día en la biblioteca para encontrar una definición X, que es un activo, por ejemplo. Exacto. Entonces, y ahora vas a Google y lo encontrás instantáneo. Ahora tenés inteligencia artificial generativa que te hace análisis, que te acelera el trabajo, que te hace presentaciones, que te hace análisis financiero, que incluso te puede decir, mira, yo tengo que presentar esto a una junta directiva, a un consejo de administración. ¿Cuál es una forma para presentarlo? ¿Cuál gráfico podría representar mejor las tendencias que yo estoy viendo aquí? Todo eso lo da Ivette, y en muy poco tiempo, o sea, en muy poco tiempo, y también nos ganamos nosotros, somos más eficientes y además somos más efectivos. Sí, claro. Quiere decir que hay una frase que dice, ¿cómo puede ser posible que usted esté estudiando contaduría o sea contador y no sepa usar Excel? Podemos llegar con esa frase ahora con inteligencia artificial. ¿Cómo puede ser que usted es contador y no tiene inteligencia artificial o no consulta en ella? Sí, también yo lo diría a mi equipo, digamos, en donde trabajo actualmente o en la profesión de auditoría. ¿Cómo es posible que no usemos estas herramientas y las tenemos ahí? Eso sí, Beth, como hoy día, yo soy técnico de mecanografía, yo lo saqué en el 94. En ese tiempo era muy importante tener un técnico de mecanografía, porque decía que eso te abría muchas... Yo fui obligada, llevé esa materia obligada, yo odiaba mecanografía. Sí, pero te abría puertas. Pero cada vez que sé dónde están las... Ajá. Leo, gracias a Dios, ese curso de meca. Te lo pongo así, si yo me hubiera quedado con eso, yo me hubiera quedado estancado, no sabría, si yo no supiera usar una computadora ahora, ¿dónde estaría? Yo te puedo decir que hoy día, si alguien no sabe usar IA generativa, por lo menos como usuario, está muy atrás a nivel profesional, porque estás perdiendo competitividad, y eso yo lo puedo afirmar, porque es mucha la diferencia. A mí me ha tocado, por ejemplo, temas complejos, bueno, ¿cómo expongo este tema en una manera sencilla? ¿Cómo creo como cuando vamos a exponer, que uno tiene que contar una historia? Ok, a veces yo duraba un montón para pensar qué historia comento al inicio para poder empatizar con la audiencia. Exacto. Y ya estas herramientas, usted le da las ideas y te crea una historia buenísima y ya te facilita mucho la vida y eres más rápido. Nosotros somos formadores de contadores, los profesores. No ha llegado todavía esta herramienta a las universidades. Aún no, estoy hablando desde públicas hasta privadas, ¿verdad? Entonces, yo sé que los chiquillos sí, porque son más jóvenes, más traviesos, más todo lo demás. Hay universidades que gradúan con tesis. Mi pregunta es, ¿los trabajos de investigación van a llegar a desaparecer? Porque realmente yo puedo tener esa herramienta y decirle que me haga la tesis o el trabajo final de graduación. ¿Qué herramientas van a tener que tener las universidades para poder ver que esas generaciones se están graduando con un conocimiento interno y no un conocimiento externo de las diferentes aplicaciones que les ha ayudado a hacer trabajos y exámenes y después se les olvidó todo? Ahí, yo diría que, como todo en la vida, a nivel de enseñanza, tienen que adaptarse o tenemos que adaptarnos a esas nuevas tecnologías. Ok, dejar trabajos, está bien, yo sé que me van a usar inteligencia artificial generativa, o sea, eso es un hecho. Entonces, la vara tiene que ser muy alta
porque ya el tema ahí es, ok, ya ellos van a tener esa información al alcance de un clic. El tema es cómo yo defiendo un punto de vista, ponerlos a exponer, por ejemplo, se me ocurre, ok, usted me trajo esto, defienda su idea. O sea, se apoyó con lo que tenía, muy bien, pero ahora defienda su idea. Yo tengo que saber qué estoy hablando. Si yo llego, te presento un trabajo perfecto y me pones a exponerlo y me trabo, no tengo ni idea de qué estoy diciendo, eso quiere decir que no hizo la tarea. Entonces, yo siento que mucho también es la metodología de enseñanza, cómo nosotros cambiamos esa forma, porque vea, te pones a ver, hoy día es, leo y lo que yo leí lo paso a un examen, por ejemplo. ¿Y para qué eso? Lo que me aprendí no tiene de memoria. Sentido. No tiene sentido, es más, yo me lo aprendo de memoria y ya después se me olvida, una semana después ya se me olvidó. Entonces no tiene sentido, es cómo uso lo que yo tengo para agregar valor. Porque al final del día en el mundo laboral, a vos te dicen, ocupo resolver este problema. Usted haga lo que tenga que hacer éticamente, ¿verdad? Lo resuelve y va a implementar la idea, y para implementar la idea usted tiene que tener liderazgo, que eso no lo va a tener una idea generativa, usted tiene que tener capacidad de convencimiento, tiene que empatizar con su equipo, tiene que hacer un montón, crear relaciones, puentes con las diferentes partes de la organización, y eso no lo hace una máquina. Lo que hago yo es apoyarme a esa máquina, esa máquina que es 99,99% más inteligente que todos nosotros, dándome insumos para yo poderlos usar y generar valor. ¿Qué recomendación final damos a todos aquellos contadores que todavía no han tomado esa decisión de actualizarse y tener como aliado, como socio a este tipo de aplicaciones de inteligencia artificial para concluir el programa? Yo lo que les diría es, tenemos, los que no le han entrado, sí o sí, aprender a usarla. O sea, eso no hay quite, esto es una ola que ya está. Y si no sabemos usarla, esa ola no vamos a poder surfearla, nos va a ahogar. Y así como lo estoy diciendo, porque ya está a la distancia de un clic, todas las podemos usar, y las personas que lo están usando, le están sacando ventaja a las que no la usan, y se ve. Son más eficientes, son personas que tienen una perspectiva más amplia, y aquellas que no la usan se quedan con lo que saben, se van a ir quedando atrás o ya están quedándose atrás. Entonces ya es un tema que hay que ir cerrando, lo de la brecha digital, que es todo un tema, Ivette. Ese es otro tema. Eso va para otra conversación. Es otro tema realmente que a veces nos queda corto el tiempo para ver todo lo que necesitamos para estar actualizados y ser contadores modernos, ¿verdad? Estar al día con lo que nos exige el mercado y lo que sale al mercado para beneficio del desarrollo de nuestra profesión, realmente. Para que te despidas del programa y después yo cierro ya con ellos. Muchas gracias, Ivette, por la oportunidad de estar acá. Invito a mis colegas que aprendamos a usar herramientas como inteligencia artificial generativa. Eso nos va a ayudar a ser más eficientes, generar mayor impacto. Y recordemos esto, la inteligencia artificial no nos va a quitar el trabajo. El que nos va a quitar el trabajo, el que nos va a reemplazar, es aquel profesional que sepa usarla, que la esté usando, si nosotros no hemos aprendido a usarla. Muchísimas gracias, don Ronald. Espero, si Dios quiere, tenerlo pronto, el próximo año, cuando ya salga Hacienda Digital y que hagamos una evaluación de los resultados, ¿verdad?, a nivel del tema inteligencia artificial. A todos ustedes les recuerdo que vamos a estar, si Dios quiere, de aquí a final de año con temas relacionados con lo que es inteligencia artificial, los famosos robots, ¿verdad?, que están ya en sistemas contables, Hacienda Digital, y que tiene el Colegio de Contadores Privados preparado también para nosotros en el sentido del contador privado, y que tiene el Colegio de Contadores Públicos también para que nos vayamos preparando para este 2025, que va a ser un cambio completamente de cómo hemos venido haciendo las cosas, y a partir de junio cómo vamos a empezar
o julio, hacerlas de manera diferente. Renueva su oficina, renueva su mente, renueva su equipo de cómputo, porque realmente vamos a entrar en una era muy diferente en este 2024. Muchísimas gracias, estuvo con ustedes Ivette Barbosa y don Ronald Fernández con ese programa de inteligencia artificial, un aliado para nosotros los contadores modernos. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana en Experiencia Contable.